Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron hoy? Me imagino que muy contentos. Algunos deben estar como en guayabadongos. Sabemos que fue una noche de paz y de amor la de ayer, un año nuevo. Dimos la bienvenida al 2022. Me imagino que con muchas ilusiones, con muchas expectativas, todos felices en familia. Espero que haya sido una noche de mucho amor y de mucha paz. Hoy, como es costumbre, pues saludamos a todos los hermanos que se van a conectar con nosotros en directo y los que nos van a escuchar más tarde. Hoy quiero preguntarles, ¿eres capaz de amar hasta que te duela? En la Biblia aprendemos en el pasaje de Primera de Juan, del 4, del 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Estuvimos en una reunión de matrimonios y algunos conversaban acerca de las dificultades y los sufrimientos que les ocasiona educar a sus hijos en los años de la adolescencia. Uno de ellos expresó, tal vez si no los amásemos tanto, no sería tan difícil, ¿verdad? Ni tan doloroso. ¿Cuánta verdad encierran estas palabras? El amor duele, porque nos hace sensibles a las cosas pequeñas que afectan a aquellos a quienes amamos, las cuales de otra manera pasarían desapercibidas. Estamos iniciando el año 2022. El anterior tuvo altos y bajos, pero salimos adelante, ¿verdad? Porque vimos la misericordia y el amor de Dios. No olvide que solo hacer el listado de los proyectos y no presentarlos en el altar de Dios no tiene ningún fin. En su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo dice, el amor es sufrido. La palabra griega que se utiliza aquí describe una paciencia fuera de lo común. Se refiere al hombre que ha sido ofendido y que teniendo poder para vengarse fácilmente, no lo hace. Describe a aquel que es lento para el enojo. En la misma palabra que se usa en el Salmo 103:8 para referirse a Dios en su relación con los hombres, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto es posible porque Dios es amor. Dice el pasaje de hoy, amar implica correr riesgos, exponer nuestros corazones, sacrificar algo, algo muy valioso, soportar ofensas, traiciones, desilusiones, etcétera. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. También dice Pablo en esta primera carta a los Corintios. Entonces, amar muchas veces duele, pero tenemos que aprender a amar hasta que nos duela, porque cuando sentimos es porque realmente es real, es del corazón, es del sentir. A Dios le dolió ver a su hijo sufriendo horriblemente por llevar a cabo su plan de salvación por un mundo que le había dado la espalda, como la ven. A Jesús le dolió enormemente su sacrificio en la cruz, pero no dejó de amarnos, incluso a costa de su vida. Allí Él ocupó nuestro lugar con el fin de librarnos de la condenación y ofrecernos la vida eterna. Todo eso por amor. Todo gracias a su amor por nosotros. Y de esta manera Él nos ama. Él nos manda que hagamos nosotros lo mismo. Este es un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ponga su vida por sus hijos, ponga su vida por las cosas, sus proyectos, ponga su vida en todo lo que usted quiere que Dios lo respalde, pero siempre pídale a Dios, póngalo en el altar, que Dios y ore para que Dios lo respalde en esas decisiones difíciles. ¿Crees que no eres capaz de amar hasta que te duela? Acércate a Dios. Permite que su Santo Espíritu te vuelva en ese amor. Él te va a envolver en todo ese amor. El amor excede a todo su conocimiento. Busca el rostro del Señor cada día de tu vida. Lee la Biblia, medita en ella, ora sin cesar y verás que el amor de Dios se hará real en tu vida y podrás amar
de la manera en que Él nos ama. Y esto es una decisión, eso es una decisión de cambiar de actitud. Ser feliz te ayuda, solamente puedes lograrlo con la ayuda de Dios. Dios te va a ayudar a cambiar, a tomar decisiones buenas, pero no en tus fuerzas. Y recuerda que es mi deseo y el de mi esposo que usted tenga este año que empezó hoy, que inició ayer realmente, sea un año de bendición, sea un año lleno del verdadero amor, el amor de Cristo Jesús al lado de sus seres queridos. Ellos solo quieren que usted esté pendiente, que los ame, que los trate bien, porque eso es lo más importante que puede tener una persona, el amor, el cariño, la paciencia, la tolerancia, todo lo que nos enseña Corintios. Y parece Amén. mentira, pero eso es lo más importante en la vida de familia, en la vida de los hermanos, en la vida de pareja, en la vida, en la parte laboral, en todo. Cuando tú haces todo con amor, las cosas son diferentes. Y deje ya el pasado, que el pasado es pasado. Ayer fue ayer y ya hoy es hoy. Amado Dios, los invito a que oren conmigo, a mi amado Dios. No tengo palabras realmente para agradecerte lo que has hecho por mí, a pesar de que yo no merezco nada. Por favor, ayúdame a mostrar ese amor a los demás en cualquier circunstancia, por dolorosa que sea para mí. Esto yo te lo pido a ti, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Una vez más, los dejo en compañía de nuestro amado Pastor John Jairo. Espero que nos acompañen este año igualmente, que sigan tan comprometidos como hasta el día de hoy. Los quiero mucho, un abrazo grande. A todos aquellos que no alcancé a desearles feliz año, pues igualmente un feliz año. Amén. Bueno, gracias amor, muy buenos días a todos. Muy buenos días, bueno, esperando que todos se encuentren muy bien, que estén disfrutando de una esperanza renovada, esperanza que solo ofrece el Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho. El amor se manifestó y de forma enorme, grandiosa, inigualable. Bueno, yo espero que el próximo domingo podamos volver a congregarnos físicamente allí, presencialmente, en nuestras instalaciones, así que los espero a todos. Hoy va a ser un mensaje corto, no quiero robarles mucho tiempo con esto, para concluir el tema que hemos estado hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿para qué? ¿Por qué? Y espero haber sido muy explícito en esto, que me haya hecho entender de la mejor manera para que usted comprenda, hermano, que usted que cree en el Señor, que le ha creído al Señor, que se llama cristiano, que vive por la fe en Cristo, que entienda la importancia de que Dios lo haya puesto a usted en ese cuerpo, ¿sí? Como su iglesia. O sea, la iglesia tiene un papel predominante en este mundo. y, y, y la mayoría de la gente no lo entiende y lo pasa, o sea, como no lo entiende, pues pasa desapercibido y la iglesia debe impactar de todas formas con el amor de Cristo, de la manera poderosa en que Jesús lo hizo en la tierra, trayendo paz, trayendo un mensaje de esperanza, en fin, haciendo cosas maravillosas. Y es bien bonito saber el por qué somos la iglesia y en qué consiste, por qué Dios lo hizo. Yo espero que así lo haya hecho entender. Y esta tercera parte, por eso se llama habitaré en ellos. Es una promesa de Dios que ya se cumplió en Cristo Jesús. Esto lo dijo un profeta, lo dijo Jesús, Dios a través del profeta, dijo, habitaré en ellos. Amén. Y eso ya se cumplió en aquellos que le creen a Dios. Así que habitaré en ellos. El cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor. Y es lo que tenemos que tener siempre claro, hermano. ¿Qué es la iglesia? Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Cada creyente que ha sido integrado a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. Cada miembro de la iglesia componen el cuerpo de Cristo, pero es la iglesia. Entonces el cuerpo de Cristo es todo creyente, todo aquel que no solo escucha lo que Dios dice a través de su palabra, y escucha bien, sino que hace de ella su única verdad.
Es decir, ya no hay otra forma de vivir la vida. Ya entiendo que Dios me dice la verdad. La verdad de Dios es útil para mí, es la que me renueva, la que me trae paz, la que me da esperanza, la que me transforma, la que me aparta de todo mal, es la que me ayuda a rechazar las cosas que no son convenientes y que me permite establecer buenas relaciones con la gente y llevar ese mensaje a los demás. Es el mensaje, es la palabra de Dios que transforma su vida por la palabra que ha creído, dejando atrás todo lo que era en cuanto a sus costumbres, sus vicios, sus conductas desequilibradas, y está dispuesto a renovar su carácter basándose en lo que Dios ha hecho por cada ser humano en este mundo. Y así es, lo ha hecho por cada persona. Él ya lo hizo todo. Nosotros por eso a veces nos oyen orar. Digo, gracias Señor por lo que hiciste. Gracias Señor porque ahora somos esto, porque tenemos esto. ¿Sí? Porque ya Jesús lo hizo en la cruz, ya Dios lo hizo a través de Jesucristo. Y se lograron las cosas que nosotros necesitamos para vivir aquí y para el mundo venidero, para la vida eterna. Entonces la iglesia no lo entiende, la mayoría no lo entiende y el mundo menos, es porque el mundo ni siquiera ha creído a Dios. Amén. Y entonces, ¿cómo vamos a enseñar algo si la iglesia, que somos el cuerpo, que somos los embajadores de Cristo, que somos los que reflejamos la gloria de Dios, que somos los que debemos transmitir la presencia de Dios, enseñar la presencia de Dios, no lo conoce? Y fue exactamente lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos debieron fueron escogidos para que Dios fuera enseñado a través de ellos al resto de la humanidad. Pero ellos se equivocaron en todo esto y no lo hicieron. Debieron haber sido los primeros misioneros a nivel mundial y no lo hicieron. Amén. Ellos, allá en el Viejo Testamento, hace siglos. Entonces Dios ha hecho que cada persona tenga ya a disposición todo lo que Él determinó para el bien de nosotros. ¿Por qué no lo aprovechamos? Porque los que lo saben no lo comparten, algunos que lo oyen no lo entienden o no lo creen y no lo comparten por eso, y los demás pues no lo creen. Entonces el creyente, y espero que usted sea un creyente, creyente es, y escuche hermano, no el que dice que cree, yo siempre hago énfasis en esto y lo aclaro, el creyente es el que cree a Dios, el que deposita su confianza en Dios, el que hace como Dios le dice y le enseña. Ese es el creyente. ¿Amén? Ese se identifica con el carácter apacible pero veraz de Jesucristo. Quiere ser como Él mientras estuvo Jesús entre los hombres. Quiere actuar como Él actuó, en amor, misericordia, bondad, poder, autoridad, generando confianza, perdonando a sus agresores y a todo aquel que le quiso hacer mal. Así vivió Jesucristo y obviamente me quedo muy corto en explicar más, en exponer más de sus virtudes. Entonces el creyente no se queda con la verdad, sino que la enseña a los demás porque entiende cómo Jesús, la necesidad, como entendió Jesús, la necesidad que todos necesitan de conocer la voluntad del Padre, de que sean libres del mal y tengan una esperanza de una vida eterna como nunca la han visto. Y a mí me gustaría aquí como hacer un paréntesis, porque miren hermano, ser creyente no es volverse esto o lo otro, no es dejar religión, es entender lo que Dios ha planeado para liberar a la humanidad del mal, del poder, de una muerte eterna separada de Él, para estar con Él. Y eso le debe producir un cambio de vida, un cambio por la manera en cómo ya ve la vida, ya no la ve como ha venido viéndola, sino que la ve diferente. ¿Amén? No es acogerse a una cantidad de leyes, de normas, de procedimientos, ¿sí? De compromisos y cosas así para poderse ganar el favor de Dios. Eso no tiene nada que ver. Ese no es el Evangelio. Entonces, cuando el creyente, en la manera en que aprende a aplicar lo que Dios le va enseñando a través de la Biblia, su palabra, cuando coge esa verdad y la aplica en su carácter, ¿saben? Y empieza a modificarla, como hablaba por ejemplo ahorita Cielo con el Salmo, ¿sí? ¿Qué tanto duele perdonar o amar?
¿Qué tanto duele amar? Pues hermano, sencillamente, si usted ama, ¿qué le dificulta para perdonar? Así, así, usted no tenga la justificación o no crea que la persona que lo agredió no lo merece. Amén. Así le hayan hecho un daño horrible. Pero ese es el amor de Dios. Y entonces cuando usted aprende ese amor de Dios, pasa por encima de todas esas cosas y le enseña a ese agresor ese amor verdadero. Usted no sigue actuando como solía actuar. Y eso es coger la verdad de Dios. Eso, les estoy trayendo simplemente un ejemplo. Entonces, escojo la verdad y esa verdad la aplico aunque me duela, aunque me cueste, aunque me parece increíble. Amén. Y entonces, cuando usted ya es renovado por eso, es transformado por esa verdad, ahí sí tiene todos los cimientos, todos los fundamentos para poderle enseñar a otra persona que eso es efectivo, que sirve. Amén. El cristianismo no se trata de hacer milagros, el cristianismo no se trata de sentirse más cerca de Dios o más especial o el superungido. Eso no es así. El cristianismo es una renovación que la produjo Él al darnos un nuevo nacimiento, una nueva identidad, y nosotros entender eso y transformar nuestra manera de vivir. Entonces, cuando lo entiendo, no me quedo con eso, sino que lo enseño, porque entiendo la necesidad de los demás de conocer esa verdad. Amén. Entonces, el creyente verdadero tiene lo que el Señor le prometió y le concedió solo por creer en lo que ha dicho. Mire, y yo sé que esto lo han escuchado muchas veces, pero Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25. Y estas son promesas. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo esto de sí mismo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá aún después de haber muerto. ¿Y cómo se recibe esa promesa? Creyendo en Él, porque ahí lo dice, el que cree en mí. Amén. Y ese pasaje está en medio de un pasaje que ustedes lo recuerdan, es la resurrección de Lázaro. Y bueno, esta noche ojalá usted pueda meditar en esto y se concentre en esto y usted pueda entender que Jesús es más que un personaje. Amén. Entonces, creyendo en lo que Él hizo, conociendo lo que Él hizo, recibiendo el mensaje que hay allí, la enseñanza que hay allí, el plan de Dios que hay allí, aceptando que Él es el Hijo de Dios que murió en la cruz y Dios le resucitó por medio del Espíritu Santo, como lo dice en su palabra en Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Mire la promesa cumplida. Amén. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, y ese Espíritu está con mayúscula, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Entonces esa es la promesa. Amén. ¿Y por qué recibo esa promesa? Por haber creído que Jesús es la resurrección y la vida, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a dar la vida por la humanidad, que Dios le levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo, que venció a Satanás en la cruz, le quitó el poder que tenía sobre la humanidad. Amén. Y el que cree en esto será salvo y recibirá la promesa. Entonces, ¿por qué Satanás sigue actuando? Porque sigue actuando en aquellos que no creen en lo que Dios hizo, en aquellos que le dan el crédito a Satanás y no le dan el crédito a Jesús. Ese espíritu, el Espíritu de Dios, es la promesa que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos el día antes de partir al cielo cuando había sido resucitado. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y mire cómo les habla Jesús. Jesús les aparece a ellos, ha estado 40 días y 40 noches enseñándoles más, ya en su cuerpo resucitado, les prueba que es Él, ellos confirman que es Él, el que había muerto en la cruz. Y entonces les dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos
y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, mire bien, hermano, si usted le cree a Dios, si usted dice que usted es creyente, porque creyente no es el que dice que es, sino el que cree y hace, el que cree en Dios y hace como Dios, y vive como Dios le enseña. Dice Jesús, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre todos, sobre ustedes. ¿A quiénes? Los que creen, los que creen. Y entonces, por qué la iglesia no se siente poderosa? ¿Por qué no se ve poderosa? ¿Por qué no se sabe poderosa? Amén. Ahora bien, yo sé que todo esto, la gran mayoría de ustedes lo saben. Ay, pastor, otra vez con el mismo tema. Sí, sí, pero mi interés aquí, mi propósito, y yo sé que es del Señor, es que usted como miembro de la iglesia, que toda la iglesia, en todas partes, por lo menos donde llegue este mensaje, y yo sé que hay pastores predicando lo mismo, amén, usted, pero a mí me corresponde usted, que usted entienda que usted tiene el poder de Dios y es el Espíritu Santo morando en usted. De pronto usted pensará, pero ¿cómo puede morar el Espíritu en mí? Porque eso lo hizo Dios, usted no lo hizo. Porque usted le cree a Dios y cree en su Hijo Jesucristo, cree en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Entonces usted recibe el Espíritu Santo, Él se lo dio, punto. Usted no tuvo que sentir nada, ni pasar por ningún proceso, ni que le impusieran manos. A lo mejor usted estaba en un cuarto llorando y usted le clamó a Dios y Él le dio el Espíritu Santo. Pero usted necesita entenderlo, hermano. Pero más que entenderlo, necesita aceptarlo, creerlo, tener la certeza de que es así. Entonces, la razón por la cual estoy trayendo este tema de nuevo es que es sencilla, porque la fe, y la gente dice, Señor, dame más fe, y escuche, hermano, escucha a Dios, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, la fe no es algo que usted va a recibir como si le cayera algo del cielo, como si viniera algo, como si lo atropellara algo, como si usted se cayera algo por una emoción de estas extraordinarias. Eso no es fe. La fe es, hey, Dios me está hablando, Dios me dice que Él me dio poder, que Él me dio el Espíritu Santo, yo le creo. Eso es fe. Amén. Y ahora voy a vivir como si tuviera ese poder. Lo tengo, lo tengo. Entonces, aun cuando la iglesia lo oye, parece que la fe no se deposita en esta verdad de Dios, ¿sí? Porque no se ven poderosos. Y es más, miren lo que voy a decir, no se siente poderoso. Y la fe no consiste en lo que la gente sienta, en lo que usted sienta, sino en lo que usted cree. Amén. Entonces, parece que la fe no está realmente puesta en la verdad de Dios, en lo que Dios dice, sino en lo que ellos siguen pensando que deben hacer para ganar el favor de Dios. Porque aun cuando la iglesia sabe esta verdad y la repite una y otra vez, pero de memoria, sus almas no están en la convicción, en la certeza de vivir conforme a esta verdad. La iglesia es la habitación del Espíritu Santo. Es el templo hecho por manos de Dios. Usted, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, fue creado por Dios y si ha creído en lo que Jesús hizo por usted en la cruz, entonces Él, Dios, lo hizo apto a usted para que fuera su habitación, la morada del Espíritu Santo, que como hemos visto es poder de Dios. Usted recuerda el domingo pasado, si escuchó la corta enseñanza, Salomón quiso hacerle templo a Dios. Y entonces dispuso una cantidad de recursos humanos y materiales para hacer un tremendo templo que ya Dios le había dado los planos a David, su padre, y le había dicho cómo hacerlo, y entonces empezaron a construirlo, y cuando él termina, él se queda mirando y concluye, dice Salomón, ¿será, Señor, que el hombre puede hacerte habitación? No hay hombre que pueda hacerte habitación.
¡Wow! Y entonces vimos también, ¿y entonces dónde habita Dios? Pues Dios hizo por su poder, por su gracia, por su amor, por su misericordia, que usted fuera habitación del Espíritu Santo. Usted imagínese el templo de Dios, si usted ha estudiado algo sobre esto. Eso era una estructura gigante que requirió de muchos recursos, como le digo, humanos y materiales, de mucho dinero. Y Dios lo proveyó. Pero Salomón sabiamente concluye: en esa inmensidad, en esa cosa tan grande que hemos construido, ahí no cabe Dios, porque Dios es infinito. Ahora, si ese Dios que no cabe en ninguna parte porque es inmensamente grande, es infinito, no tiene límite, dice que usted es habitación de Él, es morada. ¡Wow! Esto es poderoso, hermano. Usted es la morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios. Por eso dijo Jesús: recibiréis poder. Entonces el Nuevo Testamento lo dice muy claro. Hebreos, voy a traerle varias citas. Hebreos 3:6 dice que, Hebreos 3:6 dice que aquellos que retienen, y escuche bien las palabras, analícelas por favor, que aquellos que retienen firme, que retienen firme en fe, la fe en el Evangelio, son la casa de Dios, gobernados por su Hijo. Hebreos 10:21. Hebreos 10:21 dice que el Señor Jesús es el gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cual es la iglesia, y la iglesia es usted. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera Timoteo 3:15. La casa de Dios es llamada la iglesia del Dios viviente. Analice estas palabras, piense en ellas, usted es eso. Amén. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, usó los pronombres plurales cuando él dijo esto: ¿no sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y mire bien aquí, porque la habitación del Espíritu Santo es en cada persona, pero también es colectiva en el cuerpo de Cristo. Amén. O sea, cada persona tiene el Espíritu Santo y la colectividad del cuerpo tiene el Espíritu Santo. Entonces, está hablando de todos los creyentes como algo colectivo funcionando como cuerpo. Y por eso nos llama cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces usted tiene un poder siendo miembro del cuerpo de Cristo. Usted tiene el poder y se llama Espíritu Santo. Y a través de usted, hermano, el Espíritu Santo se manifiesta. Por eso usted tiene que entender lo importante que es ser miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, del Señor, de la familia de Dios. Amén. Primera carta a Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es donde Dios vive. Juan dice en primera de Juan, capítulo 4, versículo 15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Ahora escuche bien, porque los retos, bueno, yo compartí con los miembros de la iglesia y algunas otras personas una profecía de la cual comparto cada palabra que está allí escrita. Y la persona que lo escribió, una señora, no lo puede describir mucho mejor, es decir, lo que dice allí. Y yo hubiera querido tener esa fluidez que ella tuvo para escribirlo y enseñarle a la iglesia algo que yo vengo pensando ya, que vengo sintiendo y que vengo entendiendo desde el año pasado, que estamos en ese tiempo de transición donde todo el mundo estaba cómodo. Haga de cuenta como cuando se vivieron los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas. ¿Ven? Es más o menos esto. La gente venía en prosperidad, haciendo cuantas cosas, de todo. La misma iglesia entrando, dejando que el mundo entre en ella, y se distorsionó el mensaje y se volvió todo una fiesta, en fin, pero no se entendió el mensaje de Dios. Y resulta que estos 2 años han sido prueba para el mundo, pero sobre todo para la iglesia. Y es como si Dios hubiera puesto un tamiz y aquí está haciendo sacudir a la iglesia y Dios está diciendo: este es el que cree y este es el que no cree. Pero la gente se va a dar cuenta. El creyente se va a dar cuenta en dónde está. La gente va a entender en dónde está. Ahora, si Dios vive en cada creyente, hermano, ¿usted cree que a usted le va a faltar algo? ¿Usted cree que usted va a pasar mayor necesidad?
Puede que usted no tenga lo que usted desea y anhela, viajes a Europa, carros nuevos, casa nueva, finca, etcétera, piscina, etcétera, todas estas cosas. Puede que de pronto usted no obtenga esto, pero que a usted no le va a faltar nada, no le va a faltar nada, si es que le cree a Dios, porque Dios mora en usted. Entonces Dios vive en todo creyente, como persona, como individuo, porque es miembro, amén, y también colectivamente. Él vive en su iglesia. Esa es la realidad de cada creyente. Ahora, si usted es un creyente, y pongo esa condición así, si usted es un creyente, ¿por qué? Porque hago el mismo énfasis, hermano. Creer no es decir yo creo. Creer no es decir sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesús. Amén. ¿Qué es creer? Creer que Dios es todopoderoso, que todo lo sabe, que Él está en todas partes y está en usted. Y que Él tiene una cantidad de beneficios para usted y que lo va a llevar a usted siempre de la mano que usted se equivoque. Amén. Entonces creer es coger la palabra y hacerla propia. Y esa es la realidad de cada creyente. Ahora, entonces, si, vuelvo y repito, si usted es creyente, usted ahora tiene un Salvador, un Mesías, el Cristo. Usted tiene además un reino al cual usted pertenece, y ese es el reino de Dios. Pero además usted tiene promesas que las dio el que las puede cumplir. Amén. Usted las tiene a su favor. No compare las promesas de Dios con las promesas del mundo. No compare las promesas que se hacen el 31 de diciembre a medianoche de voy a cambiar, voy a ser mejor persona, voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, voy a ser austero, voy a esto y lo otro, ta, ta, ta. Al otro día ya la gente ni se acuerda. Estas promesas son de Dios y Él las cumple. Amén. Usted además tiene a su favor esperanza. ¿Esperanza de qué? De una vida eterna. Entienda eso, su vida no termina cuando deja su cuerpo. Amén. Y hay unos que termina su vida en este mundo, pero que van para un destino diferente, a estar con Dios, donde las cosas son todas hechas nuevas, diferentes a como las hemos conocido. Y eso se llama esperanza. Y además, como si todo esto fuera poco, usted tiene a Dios. Usted tiene a Dios. ¡Wow! Piense en esto, por favor, ojalá no por un segundo, sino por el resto del tiempo que tenga conciencia. Usted tiene a Dios. Yo no le estoy hablando del Dios que el hombre crea a su imagen y semejanza. Yo estoy hablando del Dios que creó a su imagen y semejanza todas las cosas. Que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Es decir, usted tiene a Dios, el que hizo todo, el que supo cómo hacer cada cosa, el que es la ciencia pura, el que es la inteligencia pura, que es amor puro, que es misericordia pura, etc. Ese es el Dios que habita en usted, si es que usted ha creído en Jesucristo, en la obra redentora, y quiere conocer esto. Entonces, al usted haber sido traído, cada creyente ha sido traído de igual manera a pertenecer al cuerpo de Cristo. Usted ha sido entonces integrado a la familia de Dios. Usted entonces pertenece a la iglesia y es un cuerpo, es un Señor, es un espíritu. Amén. Es una sola fe. Y esta es nuestra identidad en Cristo. Olviden cualquier otra identidad. ¿Cómo así cualquier otra identidad? Cristo hizo todo esto. Por ejemplo, cuando un judío cree en el Señor Jesucristo, él ya pierde su distinción nacional, ya deja de ser israelita. Cuando un colombiano cree en el Señor Jesucristo, ya deja de ser colombiano, pasa a ser ciudadano del reino de Dios. Entonces usted ya no tiene una identidad como la que tenía antes. Usted ya no es de la cultura donde usted nació y se educó.
Usted ya tiene, escuche bien, aunque no lo entienda, usted ya tiene una nueva nacionalidad, una nueva cultura, una nueva mente, una nueva identidad. Debe aprender a vivirla, debe aprender a conocerla. Cuando un gentil cree en el Señor Jesucristo, y recuerde que el mundo está dividido en dos, de acuerdo a la enseñanza bíblica, en dos grupos, los judíos y los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, el resto del mundo. Entonces, cuando un gentil cree en el Señor Jesucristo, él pierde su identidad étnica. En otras palabras, cualquiera sea su nacionalidad, su cultura, sus tradiciones, aun cuando usted no lo note, porque todo esto es lo que Él ha hecho en usted y para usted, y es lo que tiene que saber. Amén. Usted pierde esa identidad para adquirir una nueva que es la que Él le otorga. ¿El problema cuál es? Que usted tiene que entenderlo, conocerlo. Amén. Para eso necesita fe. Entonces ahí es cuando uno dice, cuando empieza a conocer la verdad de Dios y empieza a conocer lo que le enseña, y ahí es cuando uno dice, wow, esto es diferente. Voy a vivir por lo diferente y no por lo que yo ya conocía, por lo que yo siempre he sido. ¿Amén? Nadie en el mundo le va a enseñar esta verdad de esta manera. Es decir, como Dios la enseña. Amén. Sí, hay pastores, hay maestros, etcétera, sí, lo hay, pero ellos deben enseñar lo que Dios enseña. Y por eso dice la palabra, no dejen que ningún hombre le enseñe. Es decir, conforme a lo que él piensa y cree, es conforme a la voluntad de Dios. Es solo por fe, y fe en lo que Él ha revelado que usted lo puede entender. Pero otra cosa es vivirlo, porque usted debe asimilar esta verdad, debe creerla y comenzar a vivir conforme a su nueva identidad que solo se la enseña el Espíritu Santo. Amén. El que hable de parte de Dios, el que habla la palabra de Dios, que sea fiel a ello. No puede inventarse, por eso es tanto falso profeta y falso maestro, porque ellos comienzan a tergiversar y a enseñar otras cosas que el Señor no ha prometido ni ha dicho. Amén. Hay que enseñar la nueva identidad, hay que enseñar la voluntad del Padre, hay que enseñar lo que el Padre hizo por el hombre. Hay que enseñar lo que Dios tiene preparado para el hombre cuando deje su cuerpo. Y esta es una enseñanza de esas. Y entonces Dios nos dice que todos somos uno en Cristo. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Todos somos, ahora como cuerpo, mírese usted mismo, usted no tiene todos los miembros iguales, son diferentes. Entonces es un cuerpo compuesto por miembros diferentes. Amén. Entonces no es que porque este nació allí o es de aquel estrato o etcétera, o tiene aquella preparación, entonces ese no es miembro mío, no es parte de mi cuerpo o al cuerpo al que yo pertenezco. No, él no. Eso no es así. Amén. Esto nos une, el amor de Cristo nos ha unido, la fe en Cristo nos ha unido y nos hace entonces un miembro de ese cuerpo y estamos integrados al mismo cuerpo y todos pertenecemos a ese cuerpo y fíjense que el cuerpo no se mueve solo, sino por sus miembros. Ahora eso también significa que al ser un miembro del cuerpo, amén, todos somos bendecidos y Cristo es nuestra paz. ¿Paz de qué? Paz de entre los que eran escogidos antes, el pueblo escogido, y el pueblo nuevo, de ambos pueblos. Amén. Porque esa es la enseñanza que está allí en Efesios. Allí en Efesios, busque por favor en Efesios 2, capítulo 2, versículo 14. De ambos pueblos hizo uno. Está hablando de judíos y gentiles. De esos hizo uno. Y recuerde que yo inicié esta enseñanza mostrando el odio que se tenía a los judíos y los gentiles. Amén. Y si lo aplicamos a nuestro tiempo, porque el cristiano llega a se llega a separar de ciertas personas, porque llega a odiar a ciertas personas. Esto no debe de ser. Yo no estoy hablando de que usted comparta con el pecador su pecado, pero usted no sea parte de predicarle a todos. Amén.
es diferente. Entonces de estos dos pueblos hizo uno, hermano, él hizo uno, todo el creyente es uno. Entonces ahora mírese usted es parte de ese cuerpo, que lo distancia de los otros miembros del cuerpo al que usted pertenece. ¿Qué evita que usted los conozca? ¿Qué evita que usted haga algo por ellos? Entregue lo que Dios le ha dado por ellos. ¿Qué es lo que evita? Y usted tiene que concluirlo. Y Dios dice, por eso es que Jesús es nuestra paz. Y entonces dice que Él derribó la pared intermedia de separación. Él derribó todas esas paredes que separaban a unos y otros y que fue tan simbólico en el tiempo. Amén. En el templo, perdón. Recuerde que en el templo habían patios y separaban los hombres de las mujeres, los gentiles de los demás, los niños de los demás, y todo el mundo era separado. Y hoy en día hay iglesias que separan a la gente también. Y no se mezcle con no se mezcle entre los de la misma congregación y no se mezcle mucho menos con los demás. Una cantidad de normas. Y Dios dice que Él es nuestra paz y que Él derribó toda barrera. Israel había fracasado en cumplir su misión y ahora Dios está formando un pueblo nuevo. Y ya no habría más identidad con el mundo. Y por eso es que usted tiene que entender, hermano, aunque yo no me identifico con el pecador, no soy como el pecador, yo ya no pertenezco a la maldad, amén. Usted está enviado a ellos para que les predique que ya no pertenecen a eso, que ya Jesús los hizo todo para que ellos salieran de allí, amén. Entonces ese es el pueblo viejo, ese es el pueblo que hay que ir a conquistar y no podemos ser nosotros como los israelitas que no cumplieron su misión de llevar ese amor de Dios, ese poder de Dios y enseñarlo a los demás. Al contrario, ellos se volvieron enemigos de todos. Entonces un cuerpo, una nación para seguir el plan de Dios de unir a los hombres en Él mismo, amén, haciendo de los hombres que creen la humanidad habitada por Dios. La cruz es la respuesta de Dios a la discriminación racial. Es la respuesta de Dios a la segregación. Es la respuesta de Dios a la guerra. Es la respuesta de Dios a la intolerancia, a toda forma de disensión. Cristo en nuestra paz. Amén. No es como hoy se está enseñando, que tenemos que aceptar toda clase de ideología. Eso no es paz. Eso es aceptar el pecado. ¿Qué es paz? Enseñarle a estos que están errados, que están llevando a la humanidad por el camino equivocado, cuál es la verdad, que ya no pertenecen a ese tipo de ideologías que son doctrinas de demonios, porque Cristo es nuestra paz. Él hizo paz, Él predicó paz, Él nos reconcilió con el Padre, Él nos dio acceso a Dios Padre. Amén. Necesitamos ser muy cuidadosos en cómo nos tratamos unos a otros, porque somos el templo de Dios. ¿Y por qué lo digo, hermano? Porque fácilmente los creyentes, sobre todo, hermano, los pastores, y no es que yo me esté quejando aquí, sufrimos del ataque de los demás cuando no estamos en sus expectativas, de acuerdo a sus expectativas. Entonces comienzan a hablar de uno, comienzan a rajar de uno y a discriminar y a dividir y a crear odio y disensión, indisposición, y el pastor que antes era tan amado y tan querido ya es odiado. Pero si eso se hace con aquel que antes se amaba, se hace muy fácil entre miembros. Cualquier creyente que viene a usted trae a Cristo en sí mismo. La manera en la que usted trata a otro creyente es como usted entonces trata a Cristo. La manera en la que usted trate a la iglesia es como usted lo trate a Él, porque Él habita en su iglesia. La iglesia fue diseñada por el Señor para ser una. Jesús oró, usted recuerda, capítulo 17 de Juan, que el Padre nos hiciera uno con ellos, entre nosotros y con ellos. Entonces, cuando alguien ataca a la iglesia, es decir, a cualquier miembro de la iglesia, está atacando a Cristo. Cuando alguien habla mal de cualquier miembro de la iglesia, está hablando mal de Cristo.
Cuando cobra revancha o una actitud negativa contra cualquier creyente, está haciendo lo mismo contra Cristo. Porque Él nos hizo uno espiritualmente. Necesitamos aprender a ejercer esa unidad y ese poder como unidad. Necesitamos actuar como el cuerpo de nuestra cabeza, que es Cristo. Hacer como Él nos enseña. Ir a los demás, reflejar a Dios en nuestra comunidad, en nuestra propia vida y romper con esas barreras ideológicas, culturales y relacionales que no nos permiten ver a Cristo en los hermanos. Si usted tiene como costumbre hacer del 31 de diciembre el día de nuevos comienzos, un día donde se hacen nuevos propósitos y anhela fervientemente que el año que viene, que no es más que un cambio de fecha como cualquier otro día, amén, el consejo que le doy es que busque conocer más lo que Dios ha hecho por usted. No coloque su esperanza en rituales que le han enseñado prometiéndole paz, prosperidad, salud y cosas como esas. Hoy los mercados y la calle están llena de hierbas y de matas y de figuras y de productos, frutas y de bebidas y de prendas para que les vaya mejor. Y la gente lo cree y lo hace. Y a las 12 en punto de la noche empiezan los rituales. Y empiezan los propósitos. Y este año. Olvidan que el año anterior, el año tras anterior y todo esto, hicieron lo mismo. Y sus vidas siguen iguales. Y siempre poniendo la esperanza en cosas. Y Jesucristo ya hizo todo. Todo lo que usted anhela, ya lo hizo posible para usted en la cruz. Venciendo a Satanás. Y todo su plan para que usted no pueda disfrutar la vida, ese plan que Satanás tiene para que usted no disfrute la vida como Dios la diseñó para usted. Mira, hermano, si usted analiza los propósitos para el nuevo año y las peticiones, que tenga salud, que tenga prosperidad. ¿Cuántos años lleva haciendo el mismo ritual? ¿Y qué ha pasado? Está apegado cada vez más al mundo y desesperado por conseguir lo que el mundo le ofrece. Hermano, si su destino estuviera aquí, yo aplaudo que usted anhele eso y trabaje por eso. Pero usted no se queda aquí. Usted va a dejar este cuerpo. Y eso es lo que tiene que pensar. Pero mientras está aquí, Dios ha prometido, Dios, no cualquier persona, darle lo que usted necesita. Escuche, haga la diferencia entre lo que usted necesita y lo que Dios quiere darle. Entre lo que usted cree que necesita, y lo que Dios quiere darle, que usted necesita. Así que yo lo invito a que coloque su esperanza en el Señor. Si usted es creyente, lo invito a que siga perseverando en la oración. No en esa oración de súplica, no en esa oración de avaricia, pidiendo y pidiendo, sino a la oración como el que conoce, el que sabe, que tiene, no como el que no tiene nada, ni como el que no tiene esperanza, o como aquel que carece de esa esperanza, no en esa oración de vida, como aquel que piensa que en el cementerio acabó su existencia. Persevere en esa oración de agradecimiento. ¿Por qué agradecimiento? Porque sabe que lo tiene. Persevere en la relación con el Dios vivo que le ha dado nueva vida, hermano. Que aún le ha prometido satisfacer sus necesidades mientras está en este mundo. Persevere en la verdad de Dios y no en sus emociones. Y no en la verdad del mundo. No en la vida que ha conocido siempre. Siga congregándose, porque allí donde están los hermanos está la manifestación de los dones y talentos. No use la pandemia como excusa, y no estoy diciendo que no exista, hay que tener el cuidado, pero muchos dejaron de congregarse por causa de la pandemia, pero congregarse a la iglesia, porque se congregan para fiestas, se congregan para pasear, se congregan para
cualquier cosa menos para escuchar y poner en práctica lo que Dios les ha dado. Si tiene identificado su don, no se quede sin ponerlo al servicio de los demás hermanos y al servicio de la humanidad. Si tiene talentos, póngalos a funcionar para el beneficio y la edificación de todos a su alrededor, especialmente los de la familia. El mundo hoy le está ofreciendo destrucción, división, maldad de todo tipo. Dios le ha dado su amor para que viva y viva en abundancia. Persevere en la verdad de Dios, porque le aseguro que los tiempos van a traer más dificultades. Pero confíen, el Señor venció al que trae las dificultades. El domingo 16 de enero, si Dios lo permite, volveremos a congregarnos físicamente en nuestras instalaciones, 16 de enero. Así que los esperamos a todos los que puedan venir. Venga, hermano. Yo no le ofrezco en nuestra congregación la mejor música, yo no le ofrezco espectáculo, yo no le ofrezco poder impresionante, yo le ofrezco transmitirle lo más fiel posible la verdad de Dios y gente muy querida que pueden ser sus amigos, sus hermanos más adelante. No deje que el mundo le imposibilite. Mientras tanto, seguimos transmitiendo lo que el Señor nos da para su beneficio y para el nuestro. Hermanos, oremos y démosle gracias a Dios. Aquí está nuestra dirección de correo, si nos quiere escribir para alguna inquietud. Aquí está, por favor escríbanos, prometemos guardarle su información con toda fidelidad. Y si nos puede ayudar, pues aquí está la información. Padre, gracias Señor, yo no te doy gracias por un nuevo año, yo te doy gracias es por cada día, porque cada día tú nos enseñas tus nuevas misericordias, tu poder, tu existencia en nuestra vida, porque nuestra fe no está puesta en una fecha, en un ritual, en ideologías, en filosofías humanas, sino en ti, lo que tú has hecho por cada hombre. Permítenos disfrutar en familia siempre y no en fechas especiales. Permítenos, Señor, recuérdanos enseñar tu amor en cada momento, no en fechas especiales. La abundancia en cada momento, no en fechas especiales. La misericordia, Señor, no en fechas especiales, sino en todo momento. Y esta es la oración, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.